Esta discusión tiene un alto contenido político, pero también tiene un profundo sentido de cómo mejorar la asignación de ese recurso, digamos, en los presupuestos. Y de ese análisis muchas veces se observa que quizás el dinero está, pero mal aplicado. Quizás los presupuestos están, pero mal aplicados. Y esto es lo que nos está pasando nosotros cuando bajamos a los niveles de análisis en presupuestos del Poder Ejecutivo, en el caso de salud y educación. Nosotros hemos llegado a la conclusión que el 30% de los salarios docentes son suplencias. Entonces, esto indica que el dinero está mal gastado. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar. A mí no me asusta que el 90% del presupuesto se gaste en personal. Ese no es el problema, ¿no? El problema es si el ciudadano está conforme con este servicio. No es un problema de que haya más auxiliares en la justicia y que sea un solo juez el que dicte sentencia. El problema es que no solo el auxiliar tiene que trabajar, sino los jueces también tienen que trabajar. Y con estos indicadores podemos ver nosotros la eficiencia del gasto público. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Seguimos con el señor Héctor Chayer, director de proyectos de FORES. Muchas gracias. Bueno, creo que a esta altura de la mañana ya es difícil agregar nuevos conceptos. Creo que la gran mayoría de las cosas han sido dichas. Así que voy a intentar responder la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto hay que gastar en justicia? ¿A cuánto tiene que ascender el presupuesto judicial? Y para responderla, que tengo la respuesta, va a haber que hacer un esfuerzo, bueno, es una opinión, una aproximación, pero creo que puede servir de repasar un poco los números y las fórmulas matemáticas que nos trae Nelson Jack. Yo quería preguntar si podíamos poner la diapositiva que se llamaba Comparando Prácticas, comparando las prácticas, la del cuadro de doble entrada, a ver si mirando ahí es más fácil lo que voy a decir. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Ya la han dicho, en realidad ya está sobre la mesa. Lo que pasa es que cada uno después tiene que hacer sus propias cuentas. Lo que hay que gastar en justicia es lo necesario para obtener los niveles de celeridad, accesibilidad y productividad que espera la sociedad, una determinada sociedad, en un determinado momento dentro del margen de recursos disponibles. Lo repito, es decir, lo necesario para obtener los niveles de celeridad, accesibilidad, productividad que espera una sociedad en un momento determinado dentro del margen de recursos disponibles. Eso es el presupuesto adecuado. Y con celeridad, accesibilidad y productividad yo acá me voy a sumar a los partidarios de los números y no de los discursos. Es decir, hay que definir qué es celeridad, qué es productividad y qué es accesibilidad en términos numéricos. ¿Es una reducción? Sí. ¿Cualquier indicador que adoptemos sería mejorable? Sí, pero hay que adoptar alguno. Por razones de economía de tiempo y para no agotarlos, vamos a usar los que están en la presentación de Nelson Jack. Son relativos, son un poco imprecisos, pero sin números no avanzamos en este discurso y nos mantenemos en un plano demasiado teórico. Dejo de lado en mi respuesta deliberadamente el tema de los otros indicadores que yo creo que no son relevantes en el momento concreto de fijar el monto del presupuesto judicial. Los indicadores que yo creo que no son relevantes en concreto para fijar el monto de un presupuesto judicial son el porcentaje del gasto del presupuesto total que implica el presupuesto judicial. No es relevante. El gasto en justicia per cápita no es relevante, no es operativo para formular un presupuesto judicial, o el gasto en justicia por juez. Es decir, son, como decía Nelson, políticamente sugerentes, atractivos, pero en modo alguno tienen incidencia operativa para fijar cuál es el presupuesto necesario. Esto significa que, si bien entiendo las razones de conveniencia política de fijar un tope, un mínimo en la Constitución, tal porcentaje, en modo alguno adhiero a creer que porque la Constitución dice que es el 6%, ese es el presupuesto ideal, o porque dice el 2%, ese es el presupuesto ideal. Si no, como mínimo, todas las constituciones deberían decir el mismo número y no lo dicen cuando está fijado en la Constitución. Entonces, ¿cuál es el nivel de celeridad? En el trabajo de Nelson, él habla de sentencias producidas dividido expedientes ingresados.
Eso lo vamos a considerar el índice de la tasa de resolución o índice de celeridad. ¿Cuál es la accesibilidad? Vayamos a los jueces dividido el total de población. A más jueces presumimos que hay más acceso a la justicia. ¿Y cuál es la productividad? Acá tenemos dos indicadores, las sentencias por jueces y el gasto del Poder Judicial total dividido la cantidad de sentencias. Entonces hay que preguntarse cuál es el nivel que queremos de celeridad, de resolución. Decimos, bueno, 1, todo lo que entra en el año se resuelve en el año. ¿Con cuánto nos conformamos? Bueno, este es un debate técnico que dará el Poder Judicial, que hará algunos números y dirá qué y por qué. ¿Cuál es la accesibilidad? ¿Cuántos jueces necesitamos dividido la población? Y luego, ¿cuántas sentencias por juez? El que debe fijar estos objetivos es el Poder Judicial. Y por supuesto lo tiene que hacer de una manera muy inteligente, porque si lo hace mal, le van a dar mal los números. Por ejemplo, si uno dice, creemos un tribunal criminal con 3 jueces en un lugar donde hay 10 juicios al año, ¿qué es lo que le va a pasar? Si aumenta la cantidad de jueces, aumentaría la accesibilidad, pero va a caer la productividad, porque esos 3 jueces no van a poder producir más de 10 sentencias por año. En el total del indicador final le va a deslucir los números finales. Entonces va a decir, no lo pongamos allá. Y si el Poder Legislativo dice ponerlo allá, no sé, la Corte evitará ponerlo en funciones y tomarle juramento a esos jueces. Es decir, que ya de estas pequeñas definiciones empezamos a bajar a cuestiones muy concretas, muy operativas. Por supuesto, adhiero también a lo que dijo Nelson, la comparación que vale es la intertemporal del mismo Poder Judicial. No, el resto nos da un panorama, un marco, es políticamente sugerente, pero no es operativamente útil. Y entonces, ¿cuál sería un reclamo de presupuesto exitoso? Vamos a entender este gráfico. O tratar de entenderlo. Este cuadro de doble entrada nos muestra en el eje vertical el costo de las sentencias. Perdón, la variación del costo de las sentencias, es decir, el gasto del Poder Judicial dividido en las sentencias, cómo ha variado en el tiempo. Así vemos que en Venezuela sale un 35% más caro, es el de más arriba, el verde, que en el periodo anterior, en el 2013, ¿no? 2003 versus 2007, la sentencia. Y en el eje vertical, ¿cómo varía la tasa de gestión? Es decir, el cociente de sentencias divididas en expedientes ingresados. Del 0 para acá significa que la variación es que cada vez hay más sentencias en proporción a los expedientes ingresados. ¿Cuál es el lugar ideal para estar? De los 4 lugares que marca esta cruz, ¿cuál es el lugar donde hay que estar? En el lugar donde hay mejor gestión y disminución de costos. ¿Se entiende? ¿Dónde queremos ubicarnos? Acá abajo, que significa que hay la variación de costos sería negativa, gasto menos por sentencia que antes, y la eficiencia en la gestión es positiva, soy más eficiente que antes.